y funciona, ¿vale? Les escribo a los demás compañeros a ver. Listo. Ahí ya les escribí a los compañeros. Entonces, ahí ya quedó empezando la clase. Hoy empezamos un poquito tarde, qué pena con ustedes, pero bueno. Hoy vamos a ver lo de la instalación de todas las herramientas que necesitamos. ¿Ustedes saben si la mesa de ayuda les colaboró para la instalación de las herramientas que les pedí en clase o a la final no se pudo? En mi caso sí se instalaron las dos aplicaciones, el PyCharm y Python. Listo, perfecto. Entonces, ¿eso quién lo hace? ¿Ustedes o los de la mesa de ayuda? Los de la mesa. Vale, entonces les voy a explicar aquí rápidamente cómo se instala eso. Simplemente como para cuando tengan ya la máquina o comiencen una máquina nueva o en algún caso pues tengan el conocimiento y la facilidad de instalarlo. Es muy fácil. Para los que ya saben programar pues muy sencillo, pero para ustedes simplemente van a Python, ¿vale? Y descargan la versión. Normalmente aquí hay unas versiones, aquí lo voy aceptando. Aquí hay unas versiones que en Python podemos trabajar desde la versión 2.7, que es como la versión cierre. Eso quiere decir que es como la versión con la que mejor o más desarrolladores la han utilizado alrededor del mundo, ¿no? Esta versión cierre, digamos, es con la que más han desarrollado programas en Python. Muchachos, para los que van llegando, qué pena el inconveniente. Si se me llega a caer el internet o la luz, pues me tienen comprensión solamente hoy mientras puedo solucionar el tema de la luz, ¿vale? Solamente eso y no volver a pasar, ¿vale? Eso es una cosa. Bueno, y la versión que podemos utilizar hacia arriba, pues es más o menos 3.8, que ya vemos algunos parches de seguridad, o ya la implementación de programación orientada a objetos, ¿vale? Que es sobre la versión 2.7. Entonces vamos con la versión más avanzadita que es la 3.10, 3.10. La descargamos. Disculpa, pero ¿estás compartiendo pantalla? Ya la estoy compartiendo. Sí, señor. Listo. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Entonces, como les decía, la versión 3.10 es sobre la versión que estamos trabajando, pero si descargaron o no tienen instalada la versión 3.7 hacia arriba, no importa. Nos puede servir, ¿vale? Le damos descargar. Esperamos un momento. Y lo damos también a PyCharm. Era la otra herramienta que había que instalar. Hay una tercera herramienta que es Git, pero
Pues el curso no se trata de eso. Sin embargo, en una sesión posterior les voy a explicar cómo manejar Git con Python, que es lo mismo con cualquier otro lenguaje realmente. Listo. Entonces, esto lo que va a tener, básicamente es todo el lenguaje con algunas características de C. Por eso es que esto es multiplataforma. ¿Qué más conocen de esto? Pues está Anaconda, que realmente es no es un framework, porque un framework es algo un poquito más pequeño, sino Anaconda es un ecosistema de desarrollo para aplicaciones en Python, aplicaciones web, aplicaciones en la nube, etcétera. También todo el tema de Machine Learning lo pueden trabajar ahí, o el tema de análisis de datos. Bueno, entonces ahí lo vamos instalando. Mientras instalas, vamos a hacer nuestro primer programa. El paso para hacer un primer programa es una metodología que vamos a utilizar, que se llama ADD. Es una metodología de las principales y más básicas de desarrollo de software que hay. Entonces ya les explico la metodología ADD. Aquí está. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, metodología ADD. Comienza con las siglas ADD y es la tecnología para desarrollar una aplicación pequeña, ¿sí? Un pequeño script. Esta es la metodología que podemos utilizar. A es analizar, diseñar y desarrollar. Es lo que vamos a hacer. Analizar, desarrollar y diseñar. Esto es aplicado en todo el proceso de desarrollo del software. ¿Cuál es todo el proceso de desarrollo de software? Con una primera etapa que es el levantamiento de requerimientos. Es la primera, todo lo que necesita el usuario. ¿Qué quiere hacer el usuario? Que el usuario quiere una página de login, que el usuario quiere un algoritmo para ordenar 100 números, que el usuario quiere, es todo lo que quiera el usuario o todo lo que se quiera hacer sobre el sistema. Esos son los requerimientos. Está hablando de que lo primero que es el levantamiento de requerimientos. Entonces, es que está muy... Pues por ahora no te vas a perder de nada. Ah, vale, listo. Simplemente es como un repaso sobre lo que se está aplicando en ADD, ¿vale? Pero no voy a explicar todo lo de requerimientos. No, ese tema simplemente lo dejo ahí como comentado, ¿vale? No creo que empiecen todavía con ejercicios. Comienzo ya con el ejercicio, ¿vale? Listo. Dime, es que no te escucho bien, qué pena. Y ahora pues no me puedo esperar hasta las 5. Luis Carlos, qué pena, es que no te escucho muy bien. Sí, mira, la grabación después sí la envían. Un tío hospitalizado aquí en la Madrid. Qué pena. Luis Carlos, tienes el micrófono prendido. A las 5. Te voy a poner mute, ¿vale? Qué pena ser ahí grosero contigo. Listo. Qué pena, ¿aquí alguien tiene algún comentario? Es que escuché algo de que querían ya pasar con el levantamiento de requerimientos, que ya ese tema ya estaba hecho. Digamos que todo lo que quiero es enfocarlo en Python, es verdad, pero hay que conocer cómo es el proceso, ¿vale? Es simplemente eso. Y ya nos ponemos a programar. Vale. Entonces, esa es la metodología ADD, analizar, diseñar y desarrollar. Y de hecho es algo muy intuitivo, ¿no? En todos los productos que se quieran hacer, no solamente software, tiene que haber un análisis, un diseño y un desarrollo. Y esta es la metodología que vamos a diseñar. Respecto a eso, tenemos
el levantamiento de requerimientos. Tenemos un diseño que tenemos en el diseño del software, tenemos un diseño general que llamamos arquitectura y un diseño específico que llamamos diseño detallado. Tenemos ya es como tal el desarrollo donde no solamente es codificar, pero lo que se hace, sino hay un pequeño diseño retroalimentación, perdón. Y tenemos la parte de testeo. Nosotros vamos a utilizar esta metodología ADD a esto. ¿Qué más metodologías existen? Scrum, XP, metodologías clásicas en espiral, un poco no de metodologías. Pero esta es la metodología para proyectos pequeños y para empezar a desarrollar. Entonces, como primer análisis tenemos un primer programa. Vamos a diseñar nuestro primer programa. Tenemos entonces el problema y el problema del programa dice que necesitamos saber el mayor de 4 números. ¿Sí? El mayor de 4 números. Entonces, el mayor de 4 números. Este es el problema, muchachos. El problema no es de n números, ese va a ser otro problema. Cuando digamos necesitemos una cantidad n, ese vamos a utilizar un algoritmo de ordenamiento de búsqueda, pero todavía no. Vamos con el problema, algo muy específico, 4 números. Entonces, un ejemplo de este problema es cuando tenemos simplemente una colección de números como 1, 3, 2 y 0. Aquí nosotros identificamos rápidamente cuál es el mayor, que es el 3. ¿Cómo le decimos a la máquina que nos identifique el mayor de 4 números? Entonces ya tenemos esto. ¿Cómo sería el análisis? Entonces ya tenemos el problema acá. El análisis es tener estos, ¿sí? Y primero, ¿qué sería? ¿Qué sería lo primero para saber el mayor de 4 números? ¿Cómo lo podemos hacer ese análisis? Y es haciendo una comparación, ¿vale? A través de una comparación. Eso podría ser una solución a este problema a través de una comparación. La comparación la podemos hacer sobre toda la cadena de números y la comparación puede ser tan eficiente o ineficiente como nosotros lo estemos resolviendo en dicho problema. Es decir, la ineficiencia se calcula con respecto a la eficiencia del algoritmo. ¿Qué tan eficiente es el algoritmo? Si es muy mal construido, si tiene muchas falencias, la búsqueda del mayor siempre va a ser muy demorado. Una comparación podría ser la solución, podría ser el análisis. ¿Y cómo comparamos? Pues decimos que cogemos el primer número y lo comparamos con este y con este. Y decimos, ¿el primer número es mayor que 3? No. Si no es mayor que 3, entonces seguimos. ¿El primer número es mayor que 4? Perdón. No, pero entonces si es 4 sería el mayor. Sería el mayor. No. ¿Y es mayor que 0? Sí. Entonces, como es mayor que 0, podríamos dejarlo de últimas. Cogemos el 1 y lo dejamos aquí de últimas. Sería 4, 3, 1. Y así sucesivamente con el resto. Pero nos damos cuenta que esta comparación no es tan eficiente porque estamos comparándolo con todos. Hagamos algo mejor. Comparémoslo hasta cuando digamos que es el número menor. Podríamos hacer eso. Entonces, otra vez volvemos el análisis. El análisis de comparación de 1, 3, 4 y 0. Una comparación. La comparación de 1, 3, 4 y 0, la comparación sería de, otra vez, de nuevo, decimos. Suponiendo que, bueno, nosotros ya sabemos que este es el mayor, ¿no? Por simplemente lógica. Aquí no hay que meterle más cosas al asunto. Simplemente a este por lógica. Entonces, decimos, el mayor de este, ¿cómo sería? Cogemos el 1 y decimos, 1 es mayor que 3. Este es mayor. No. Entonces lo dejamos quietico. Decimos, 3 es mayor que el 4. No. Entonces lo dejamos quietico. El 4 es mayor que 1. Sí. El 4 es mayor que 1. Entonces
decimos que 4 hasta el momento es el mayor, pero seguimos comparando. 4 es mayor que 3, ¿sí? Entonces 4 sigue siendo el mayor, es mayor. 4 es mayor que 0, entonces 4 es el mayor. ¿Por qué? Porque ya lo comparamos con el resto. Entonces es una forma en la que podemos elaborar el algoritmo, la solución para saber cuál es el mayor de todos. Esto es una forma, pero ¿cuál sería la forma más eficiente de todas? Por lo menos de algoritmos más recursivos. Es efectivamente hacer recursividad, pero ese tema lo vamos a utilizar más adelante. Por lo menos con este tipo de comparaciones ya podemos saber cuál es el mayor. Si tenemos, por ejemplo, 1.000.000 de números, así ya tenemos que ver cuál es el mayor. Cuál es el mayor respectivamente, no solamente en números, sino respectivamente en la eficiencia, ¿vale? Siempre hay que buscar la eficiencia y sobre todo en Python. Por eso es que toco mucho el tema de eficiencia en Python. ¿Por qué? Porque a comparación de ese, Python es ineficiente, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hagamos otro ejercicio. Ya vimos un ejercicio, otro análisis. Y así es como nosotros comenzamos a analizar. Otro análisis. Entonces, tenemos 2, 1, 4 y 0. 2, 1, 4 y 0. Entonces, 2, 1, 4, 0. Comenzamos a comparar. Decimos, suponiendo que el 2 es el mayor, porque no hemos recorrido aún nada. Tenemos que suponer que este es el mayor, entonces lo seleccionamos, siendo el primero. 2, ¿es mayor que 1? Sí. Entonces decimos que 2 es mayor. ¿Listo? Decimos, 2, ¿es mayor que 4? No. Entonces 2 deja de ser el mayor. Listo. Aquí 2 ya no es mayor, porque ya hay alguien mayor a él. No sabemos quién, pero ya hay alguien mayor a él. Ahora, cogemos el siguiente número. 1 es mayor que 4. No. Entonces, de una vez, no. Este nunca fue el mayor. Y ya, hasta ahí deja. No tiene que recorrerlos todos. Obviamente tenemos que preguntar desde el primero, que si 1 es mayor que 2, y aquí tampoco se cumpliría. Ahora, 4 es mayor que, comienza siempre desde el primero, que 2, 4 es mayor que 2, sí, entonces decimos que 4 es mayor. Ahora, 4 es mayor que 1, sí, entonces otra vez va aquí, 4 es mayor. Ahora, 4 es mayor que 0, sí, entonces 4 es mayor. ¿Por qué lo hago de esta manera como tan infantil de ir y escribir, ir a escribir? Porque eso, así es como funciona una máquina, muchachos, así es como lo hace. Una máquina funciona pedazo por pedazo, una máquina no se le puede ver entero todo, a menos de que por debajo haya una librería o algún framework o algo que le facilite a uno la vida, pero hasta este razonamiento y solamente utilizando la programación estructural, eso es lo que continúa. Va a ser aquí un pequeño paréntesis para seguir instalando esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice que ya terminó. Y comenzamos entonces con PyCharm a instalarlo. Solamente es para los que, porque aquí ya lo tengo instalado, pero lo puedo volver a reinstalar. El PyCharm únicamente también es descargarlo, siguiente, aceptar, ¿vale? Y ahí lo dejan en la propia ubicación. Pueden agregar un folio al escritorio, una ruta, crear una asociación. Este es bueno que lo dejen. Ojalá lo hayan dejado, si no, pues yo les ayudo a configurarlo después. Crear una asociación con Python. Y le dan siguiente, instalar. Ahí sí ven que es muy fácil. Entonces, ¿cómo es en un servidor? En un servidor, pues ustedes no van a utilizar el tema digamos, PyCharm, de algún ID. En un servidor lo único que ustedes suben es el compilado y algún intérprete, ¿sí? Por ejemplo, en JavaScript, el intérprete común en todos es Babel, ¿no? Que es un intérprete para JavaScript.
en Python depende del framework. Aquí es un poquito más complicado porque siempre depende, si fue hecho en Flash, toca ir al intérprete de Flash para instalarlo. Entonces todo depende también. Aquí en este caso, a veces, si ustedes dejan instalado en el servidor Python y van y lo ejecutan común y corriente el archivo Python, pues simplemente se va a ejecutar. Pero ustedes no van a subir un archivo solo en Python, ustedes van a subir muchísimos, ¿no? Que esa es la gracia de un programa, que tengan varias funcionalidades. Entonces, pero a ese tema ojalá alcancemos a hacer, digamos, una pequeña práctica en algún servidor y se den cuenta. Pero bueno, ¿hay alguna duda con el algoritmo? Sé que aquí en el análisis parece muy sencillo, pero a la hora de programarlo, ir a desarrollarlo, siempre va a costar un poco más de trabajo para los principiantes. Entonces, sería nuestro análisis. Y nuestro diseño, perdón. Análisis, entonces tenemos el problema, como siempre nos lo dan, siempre problema. Un análisis, un pequeño análisis de cómo se desarrolla el algoritmo y un diseño. Ya saben, el diseño lo podemos ver en un diagrama que se llama Chapin, pero lo pueden hasta escribir, si no se quieren complicar con el diagrama. Pueden escribir paso a paso el algoritmo, escribirlo literalmente paso a paso. Entonces tenemos nuestro primer paso, que sería un comienzo, que es un círculo, se representa como un comienzo. Lo podemos llamar P, F, ¿sí? P o I, como lo quieran llamar, que es de comienzo. Y, ¿qué es lo primero entonces de nuestro algoritmo? Recuerden que es ordenar 4 números, entonces sería recibir esos números, ¿vale? Entonces, recibimos los números o preguntamos primero que nos den esos números. Dice aquí entonces una instrucción, ingrese 4 números seguidos, punto y coma. Ese sería nuestro diseño. Entra aquí y comenzamos a recibir esos 4 números. Entonces sería número A, número B, número C y número D. Ahí ya tenemos nuestras primeras instrucciones. Inicia el programa. Le damos una instrucción que le diga al usuario, le puede simplemente decir ingrese 4 números seguidos, A, B, C y D. Luego de ello, le decimos, aquí abajito, comenzamos a hacer la comparación. Pero nos damos cuenta que hasta aquí, que hemos utilizado de la clase pasada que les dije, que teníamos 3 estructuras de control. Una estructura secuencial, una estructura condicional y una estructura de acción simple, repetitiva, ¿verdad? Entonces tenemos la secuencial, que la representamos así, la condicional, que la representamos así, y la de acción simple, que es como la de repetición, que es como un ciclo. Entonces, eso es, básicamente. Aquí, ¿cuál estructura estamos utilizando hasta el momento, muchachos? Acción simple, ¿verdad? Esa sería acción simple, ¿verdad? Porque lo único que estamos haciendo es una acción simple. Mostrar algo y que nos den algo. Esto es acción simple y comenzar algo. Hasta aquí es acción simple. Ahora, para comenzar con la estructura de ciclos, para preguntar, ir preguntando, iterando, ¿se acuerdan cómo era? Con una cajita así. Y esta cajita aquí dentro de la cajita representa acción simple, ¿vale? Estructura repetitiva, perdón. Esto es lo que itera. ¿Y qué vamos a iterar? Hasta que algo se cumpla, ¿vale? ¿Hasta que qué? Hasta que encontremos el número mayor. Eso es, por eso necesitamos un ciclo, hasta que encontremos el número mayor. Entonces podemos llamar a eso encontrar
si es igual a true, o sea, verdadero. Esto se va a repetir hasta que encontrar una variable que vamos a llamar a encontrar sea igual a true. ¿Vale, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda con lo que estoy haciendo? ¿Alguna duda, muchachos? No, ¿no tienen? No. Vale. Vale, gracias. Listo. Y aquí en encontrar, lo que vamos a hacer es hasta que se cumpla ese ciclo. Entonces, mientras se cumple, vamos a comparar. ¿Vale? Vamos a comparar. Entonces, decir, en una, ¿se recuerdan la casita? Esto ya es una estructura de condicional. Un sí o un no. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Si se cumple algo, lo metemos acá. Y si no se cumple algo, lo metemos acá. Entonces, decimos que si A, o la variable que llegue acá, la comparamos con B. ¿Cuál es el mayor? Entonces decimos, si el mayor es A, entonces que entre acá. A mayor igual a A. Si no, pues mayor igual a B. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer con todas las variables A, B, y después A, C, y después A, D, y después B, A, después B, C, B, D, y así sucesivamente, hasta encontrar cuál es el mayor de todos ellos. Es un algoritmo ineficiente por el momento porque estamos comenzando a programar. Ya vamos a ver cómo lo podemos mejorar, con así sea el algoritmo de burbuja. Vamos a una próxima clase vamos a ver eso. Y después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a repetir todo esto hasta que ¿qué? Hasta que todos se hayan cumplido, todos. Y a la final decimos en una impresión, el mayor es A. Es el mayor. Ponemos esto entre corchetes. El mayor es el mayor. Y finalizamos. Ese sería nuestro algoritmo. Entonces, tenemos un análisis, un diseño y el desarrollo. Aquí ya se instaló esto. Ahora, según el temario el que tenemos, ¿cuál sería el primer módulo? Ver estructuras. Aquí se está aceptando. Y le dan acá. Ver estructuras de acción simple, pero vamos un poquito más allá, no nos quedemos solamente con todo el módulo de acciones simples, porque acciones simples que son hacer sumas, restas, imprimir por pantalla, asignar a variables. Estos temas los podemos ver durante todo el módulo, o sea, porque es que acciones simples, si nos quedamos ahí en un solo módulo y el segundo módulo sería condicionales y el tercero sería ciclos, no. Avancemos en un solo módulo estos tres y nos dedicamos a los demás módulos a ver lo que me están pidiendo, que es cómo podemos acceder a una data y cómo podemos, por lo menos así sea un Excel o un TXT y traer la información, mostrarla así sea por consola, ¿vale? Hacer un programa un poquito más sofisticado y no nos quedemos simplemente con esto porque la teoría es muy básica. O sea, acción simple
repetición y condición. Entonces, no, ¿por qué nos quedamos ahí? Entonces, ustedes aquí ya le abren el proyecto, le ponen ya aquí nuevo proyecto. Tienen que tener aquí el virtual length. Eso lo tienen que ya tener configurado. Si no lo tienen configurado fue porque no lo chulearon, en los de la mesa de ayuda no lo chulearon, y lo único que ustedes tienen es que ir a donde está instalado el Ben en Python, ¿vale? Mire, el Python. ¿Dónde está instalado? Normalmente está en programas, todos los programas, en Python tienen la versión allá 3.7, 3 esto, y van al python.exe, y lo seleccionan, y ya con eso ya, él ya les detecta el intérprete, que es este, virtual length, ¿vale? Entonces, eso sería para que lo hicieran. Y le dan crear. Bueno, entonces, así como nos pide pronto el módulo, porque recuerden que es Python básico, aquí nos dan un mail de ejemplo, pero pues nada. ¿Cómo está constituido el proyecto? Primero, pues podemos tener cualquier tipo de carpetas acá, en esta ruta. O sea, este sería como nuestros módulos, ¿sí? Este que dice external library, pues son las librerías externas, pero más bien son como las internas hacia el lenguaje. Lo que pasa es que podemos tener dos tipos. Unos que son librerías de terceros, ¿sí? Que son librerías que, digamos, lo desarrolló la comunidad por X o Y razón, o sea, puede ser Panda, que es para el tratamiento de datos, y esa sería una librería externa. En este caso tenemos las librerías propias del lenguaje, los DLS, que son los que nos permiten interpretar, todo el lenguaje. También tenemos librerías que nos permiten sobre el manejo de colecciones, como arreglos, sobre el manejo de todo el tipo de verbos, de matemáticas, pero básica, aquí todo lo que tiene que ver con suma, resta, multiplicación, división, potencia, ¿vale? Entonces, es como tal el diseño del lenguaje. Esto casi no lo tocamos porque viene empaquetado y ya como tal el lenguaje, los DLS, ¿vale? Eso es. Esto es un proyecto de consola, ¿sí? Básicamente entre comillas, porque vemos que se interpreta en cualquier archivo. Eso ahorita se los explico bien. Pero lo que quiero que entiendan es que tienen un módulo de solas librerías externas y que tenemos aquí nuestro proyecto que se llama Project Python. Aquí donde está nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto. Está constituido sobre un Ben, que ya serían estas sí las librerías internas, están las librerías, sobre el cual se van a correr todo el programa, porque este es un tipo diferente de programa. Es un programa tipo consola. Si fuera un programa de tipo web, tendría otro tipo de librerías, como por ejemplo intérpretes para el HTTPS, las autorizaciones para el tratamiento de peticiones de un servidor a otro. Pero como esto no necesita nada de eso, pues tenemos estas librerías internas, que es las que les estoy diciendo. Se llama Vent. Y ese es el intérprete de todo el lenguaje. El lenguaje, si ustedes ya conocen, como por ejemplo C#, como el ambiente, los que ya tocaron el ambiente de ASP.NET, únicamente vemos que una aplicación de consola está constituida, por ejemplo, en el Net 6, únicamente por la librería de tipo consola, ¿vale? O sea, el proyecto de tipo consola, y dentro de él tenemos todos los recursos de llamada hacia las librerías. Y fin, aquí no, aquí tenemos dos recursos, las librerías externas, ¿vale? Y librerías internas. Así es como lo manejan. Que ahí pueden haber tipos diferentes de cómo se maneje, claro, porque Python es muy versátil y es por eso porque lo utilizan. Se puede modificar al gusto de cómo uno quiera utilizarlo. Pero eso sí ya es avanzado, ¿vale? El tocar y manejar y manipular esas cosas ya es más avanzado. Por el momento tenemos y nos aparece con un mail, que lo único que hace es imprimir una función, que después vamos a ver el tema de funciones, pero lo que hace es imprimir un pie chart. Eso es. Y aquí, bueno, una condición, pero bueno, nada de eso lo vamos a utilizar ahorita. Lo que yo voy a hacer es borrarlo
y lo dejamos en limpio, un lienzo en limpio. Bueno. Aquí no, como era bueno, para recuperarlo, pero no, no se puede recuperar con esos ventos. Listo. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de JavaScript, y lo voy a comparar con otros lenguajes para los que ya han utilizado otros lenguajes, por ejemplo, en C# o en Java o en cualquier otro lenguaje, son lenguajes que yo primero tengo que dar string, nombre variable, igual a 2, ¿verdad? Bueno, entre paréntesis, un hola. Así es como se declara en lenguajes fuertemente tipados, una variable. No sé si me toca ir a explicar qué es una variable, muchachos. De pronto, si quieren que les explique qué es una variable, o no hace falta explicar, ir hasta allá, muchachos. Levanten la mano, por favor, los que quieren que de pronto les explique qué es una variable en programación, ¿no? Bueno, y también un punto de matemáticas. ¿No hace falta, muchachos? ¿O si hace falta de pronto explicar qué es una variable? Yo tengo una consulta, William. ¿Aló, me escucha, William? Sí, señor, cuéntame. Es que estaba abriendo el programa que nos instalaron en los computadores de la entidad, pero creo que lo instalaron mal porque me pide licencia. Instalaron no el community, sino sí, instalaron ustedes, Profesional. el profesional. Jue madre. Tengo que volverle a pedir que no lo instalen. Sí, Listo. A mí Juan, a mí me indicaron que como al registrarse te daba solamente acceso por un mes. Creo que nos puede servir, Al ¿no? registrarme, listo. Al registrarme en la página de... La página. ya Lo lo- que Cuando pasa tú es que lo abres. está pidiendo un trial, o sea, si activamos el trial, me imagino que es un mes, pero entonces no sé si alcance el curso en un Sí, mes. eso Sí. sí es lo que no sé. sí, en un mes alcanza, sí, señor. Entonces tocaría activarla por el trial, Juan. Listo, gracias. Sí, señor, por un mes. Bueno, de todos modos, si se llegara a cambiar o algo, pues les piden a la mesa de ayuda que les colaboren ahí con el tema. ¿Vale? Entonces, pues por ese momento no hay. Muchachos, y una consulta. ¿Necesita que les expliquen qué es una variable en programación? O sea, de pronto para los que no saben, o de pronto me estoy yendo a temas muy básicos que de pronto ya conocen. Con confianza, así sea una sola persona que les falte la explicación, yo lo explico. ¿No? El tema de variables o, o levantar la mano y decir sí hace falta o explíquelo rapidito y ya salimos del tema. No hace falta de pronto o sí hace falta. Pues explícalo, profe. Vale, listo. Por favor, gracias. Listo, sí, señor. Vale, sí, es que de pronto no quiero dar una clase que de pronto sea muy básica y de pronto dirán, no, profe, pero es que eso está muy... Bueno, ¿cómo es una variable? ¿Vale? Como en computación, a nivel general, ¿cómo es una variable? Una variable es, primero, en dónde se almacena. Se almacena en la memoria RAM, ¿vale? Allá en alguno de los lotes de la memoria RAM está. Y eso es importante que lo sepan. Una variable, bueno, primero tiene características. Primero es que tiene variabilidad, por eso se le dice variable, ¿sí? Eso es algo obvio. O sea, que cambia, que es mutable durante el tiempo. Y en alguna posición de memoria, que no sabemos cuál, porque eso es muchísimo, eso es que el mismo programa, las mismas instrucciones del programa, le da un punto
o le da un índice a cada porción de memoria. Si digamos, le da, por ejemplo, X90 y no sé qué, bueno, eso le da un número random ahí. Y vamos a utilizar este número en programación. Esta sería como la parte física de lo que es la variable. Ya la parte lógica, iríamos a que una variable está compuesta primero por un valor. Un valor puede ser de los primitivos, ¿vale? No existe, así sea la programación de más alto nivel, pero siempre, hasta el momento, así es como funciona la computación. Valor más primitivo. ¿Qué es un valor primitivo? Un valor primitivo puede ser un entero, ¿sí? O un alfanumérico. Un booleano todavía no es considerado, por lo menos en programación y en algunos lenguajes no. Por ejemplo, en C, el tema de booleanos no se trata porque no es primitivo. Hay que hacer un artilugio ahí para manejarlo. Pero todo lo que son simplemente alfanuméricos o números, ¿vale? Ese es el valor y puede ser mutable. Mutable quiere decir es que cambia, ¿sí? Se cambia hacia otro valor. ¿Qué más tiene? Tiene por encima una capa que es la posición de memoria. Esa posición de memoria nosotros la conocemos es como referencia en programación. ¿Por qué? Porque podemos pasar variables por valor o por referencia. Las variables por valor que pasamos por valor es el valor, es este 2, por ejemplo, que tenemos acá. Por referencia es decirle, listo, yo sé que es 2, pero dígame cómo se llama. Y esa es la referencia, es un nombre, ¿vale? Entonces tenemos el nombre, que la variable podemos llamar A, B, o variable, o todo menos los nombres que estén, no la podemos llamar, por ejemplo, if, porque if es una palabra reservada, ¿no? Pero todo lo que esté ahí lo podemos guardar. Entonces, eso es la referencia. Y por eso podemos pasar por valor o por referencia. Eso lo podemos hacer en cualquier lenguaje, no solamente en Python. Tenemos otra capa encima que se conoce como en programación orientada a objetos, pero aquí la podemos conocer como privacidad, ¿vale? En este contexto. Y es qué tan protegida está la variable, qué tan protegida. Entonces, la variable tiene acceso a una porción de instrucciones o a otra, o no tiene acceso, o sí más o menos, o puede entrar. Entonces, ese es el tema de privacidad, de protección, ¿vale? Es un tema muy importante, sobre todo en lenguajes fuertemente tipados. Eso es como está compuesta una variable, a nivel físico y a nivel lógico. Entonces, en Python vemos que Python no es un lenguaje fuertemente tipado, porque normalmente un lenguaje fuertemente tipado, yo lo que le digo es declarar el tipo. ¿De qué tipo es? Entero, string, lo que sea. Dale una referencia, o sea, un nombre, un espacio donde se va a guardar y un valor. Eso es. Como no se declara de esta manera, aquí voy a poner un comentario para los que ya saben cómo declarar una variable. Aquí los comentarios son en asterisco. Y también cambio aquí el lenguaje. Se pone un asterisco arriba, ¿vale? Para hacer un comentario. Como no es un lenguaje fuertemente tipado, entonces, ¿cómo se declara una variable? Una variable se declara únicamente así. Y ya. No nos dejamos de tanta vaina. Comparen la primera con la segunda. En la primera es como se declara en lenguajes como en Java, en C#, en C, en C++, a ver en qué más les digo. Bueno, en esos así que yo he trabajado, ¿no? En lenguajes, en esta otra forma de declarar variables, ¿en cuáles lenguajes? En Python, en JavaScript, hay una forma también, pero no, en JavaScript se declara de esta manera, para los que ya conocen, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, aquí se declara así, simplemente así, pero es que Python es como tan fácil de escribir porque esto ya es una instrucción, ya le estamos dando valor a algo. En tan solo muy pocas líneas de código, nos ahorramos muchas cosas. Bueno, eso es por una cosa. En Ruby también se puede declarar de esta forma, con un LED, más o menos.
y ya. Esto es como se declara una variable. Ahora, ¿esto sería una variable de tipo qué? Pero una variable es Dime, compañero, por ahí es que no te escuché bien. profesor, si es numérica, la variable no iría entre comillas, ¿no? O sí. No, no. Eso iría así. Por ejemplo, b igual 2. ¿Vale? Así iría. Entonces, esta sería una alfanumérica, porque yo puedo poner también números. Aquí sería numérica. Y vamos a trabajar booleana, simplemente con un true. Así. Recuerden, yo no los quiero confundir en este momento, pero hay una cosa muy importante ya cuando quieran meterse un poquito en la parte de eficiencia en Python. A veces es mejor trabajarlo con un 0 y con un 1 para hacer booleano. O sea que 0 si es verdadero y 1 si no. ¿Por qué? A diferencia de un true. Para tener mayor eficiencia. ¿Vale? Y sobre todo en Python, en la versión 3.9, de pronto no tanto, pero en versiones un poquito más antiguas sí. ¿Vale? Entonces, para que lo puedan manejar también. De hecho, si sean un lenguaje fuertemente tipado y totalmente estructural como C, ahí lo van a manejar de esa forma, 0 y 1. ¿Vale? No existe el true. Pero bueno, o el true o el face. Eso sería, entonces, eso es lo primero. Declarar una variable, lo más sencillo de todo. Ahora, quiero que sepan una cosa. En Python, nosotros, y también es bueno que lo sepan porque la comunidad en Python es gigantesca. O sea, a comparación de pronto de Ruby, no se puede comparar tanto con Python, porque es que Python, la documentación, hay hasta documentación en español, cosa que en otros lenguajes ni siquiera existe eso. Entonces, siempre es importante que se vayan a esta página, ustedes escriben documentación en Python, y se van a la página principal. Y ahí está cómo funciona todo, hasta librerías, cómo instalar módulos en Python, referencias de bibliotecas, todo el tema. Y los tutoriales, por ejemplo, abriendo, bueno, Appetit, entonces está el tema de programación orientada a objetos, cómo utilizar el intérprete de Python, codificar el código fuente, números, cadenas, tema de números, cómo sumar, cómo utilizar la consola en Python. Y, o sea, esto es muy raro ver en español, o sea, se lo estoy diciendo, porque ustedes van por ejemplo, a documentación de, no sé, por ejemplo, documentación en ASP.NET, que es uno de las tecnologías más utilizadas, por lo menos aquí en Latinoamérica. Y bueno, aquí es porque me lo tradujo, creo. Ah, sí. Y todo eso está en inglés. Bueno, aquí es que me lo traduce, no sé por qué. Ah, tengo activado el este. Pero todo eso está en inglés. Y esto sí está, hay literalmente libros en español que ustedes pueden coger sobre el tema. A medida del curso se los estaré recomendando, pero pues todavía no, porque la gracia es que yo les dé el curso y pues en el libro lo cojan como más como un apoyo, ¿no? Entonces está temas de números, cómo funcionan cosas. Por ejemplo, ya los que saben el tema de cómo imprimir, por ejemplo, por consola, por ejemplo, en C Sharp, perdón, en JS, que dicen, no, para imprimir por consolas console.log, o por ejemplo ¿cómo se llama? En C Sharp, que es WordLine, y ponen ahí el valor, ¿sí? Por ejemplo, o en Python, en Java, que es system.out.print, y bueno, ahí se pasa el valor. En este caso, pues ustedes, por ejemplo, imprimir por consola, ¿sí? Imprimir por consola, que es el print, entrada y salida, y se van directamente a la documentación. Formas de imprimir, hello world, bueno, lo pueden imprimir de esta manera, print, y listo. Entonces vemos que la documentación, no es que les vaya aquí a enseñar la documentación, no, para nada, yo mismo que estoy sacando aquí de libros y de cosas, y también de la documentación, pero quiero que
Y si van a ser buenos programadores, quiero que siempre se den a la documentación. Hasta el mismo profesor se puede equivocar en alguna sintaxis o algo y se pueden ir a la documentación y decir, no, profe, ya en las nuevas versiones se puede hacer de esta manera. Siempre irse a la documentación, siempre, en cualquier caso. Y más porque pues es una documentación que realmente la botan en español. Eso es muy raro, la verdad. Entonces, el print es la manera como podemos imprimir por pantalla, que sería la primera estructura de acción simple, ¿vale? Print. ¿Cómo imprimir por, bueno, aquí formatos? Eso simplemente es para formatear el documento. Bueno, sería tema de ciclos. Leyendo y escribiendo, bueno, esos archivos, mire, para escribir archivos, bueno, que hay un poco de cosas. Vale, entonces, ¿cómo sería? Nosotros vamos a declarar una variable. Así, hola mundo. Print. Y le decimos hola mundo, que sería como la primera instrucción que normalmente se hace en un lenguaje. Le pueden dar acá, run, ¿sí? O acá en este, como quieran. Y ahí en la consola nos imprime hola mundo. Esa es como nuestra primera línea de código. ¿Vale? Entonces yo quiero que lo intentemos. Vamos a crear nuestro primer ejercicio muy básico, solamente como para aterrizar un poquito el lenguaje. Vamos a crear una variable que se llame saludo. La llamamos, le damos el valor hola mundo y le pasamos el saludo. Y compilamos. Entonces, muchachos, hagamos este ejercicio tan fácil. Solamente para los que ya conocen el lenguaje, dirán, no, profe, pero es que esto ya muy, muy básico, pues bueno. Y para los que no, pues ahí aprenden a hacer un hola mundo. Entonces, ¿qué tal? 5 minuticos, 10 minuticos, mucho, 5 minuticos para de pronto los que pueden, ¿no? Porque los que no pueden hacer el ejercicio, yo sé que están trabajando y el tema. Vale, entonces hagámosle a ver. Y también para que sepan si este les está funcionando, porque qué tal que no les esté funcionando también. Bueno, mientras eso, muchachos, mientras lo van haciendo, son las 45, a las 50, para que ya terminen el ejercicio los que ya pudieron. Y mientras esos 5 minutos, les voy diciendo y les voy pidiendo excusas de verdad por hoy. Créanme que no era porque no quise dictar la clase, mejor dicho, estoy aquí en la casa de un familiar a ver el tema de la luz, porque pues yo lo estoy dando desde acá, yo doy clases desde acá. Entonces, qué pena de verdad con ustedes, ¿vale? No volverá a pasar. No volver a que de pronto me conecte por allá faltando 40 o les avise. Yo me comuniqué para que les avisaran media horita antes, pero pues no. Cuando recibí el mensaje que me estaban todavía esperando, yo, me madre. Entonces, qué pena con ustedes, de verdad que no volverá a pasar. El viernes estoy muy, muy puntual con ustedes, ¿vale? Me excuso y les pido de verdad disculpas y perdón para los que de verdad se disgustaron o de pronto me esperaron mucho tiempo aquí en la plataforma, ¿vale? Qué pena no volver a pasar. Listo. ¿Cómo van con el ejercicio? ¿Sí les compiló? Para los que lo están haciendo. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene algún problema de compilación? ¿No le funciona? ¿No pudieron crear el proyecto? Por el momento ha compilado bien. Listo. Gracias. Listo. Entonces, excelente por ese lado. Entonces aquí voy a dejar el tema de comentario.
Ahora, esa es la primera forma. Como la primera forma de recibir, recibir algo por consola, no, sino entregar algo por consola, ¿vale? Con el print. Esta es de las librerías que tenemos aquí, entrada y salida, ¿vale? Esto no es que se esté haciendo por arte de magia. Y lo bueno de esto es que no hay que importar absolutamente nada. Se dieron cuenta que no hay que importar nada. Y eso es porque esas librerías ya están trabajando sobre todos los documentos. Son como importaciones globales, como ya se conocen hoy en día, porque ya algunos lenguajes ya lo están implementando, importaciones globales hacia todos los documentos. Entonces, eso lo maneja ya ahí. Ya si ustedes quieren librerías externas, por eso les digo, ahí sí hay que llamarlas, hay que importarlas. Pero las internas no, porque tienen variables, sí, variables de referencia globales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Otro ejercicio. Saludos, vamos a llamar saludos. Simplemente donde nosotros le pasamos el valor y él nos lo devuelve. Entonces, para eso es con un input, ¿vale? Y lo guardamos en un saludo acá. Pues vamos a recibir el saludo, así, dejémoslo así, con eso solamente les explico esta parte. Nosotros vamos a recibir el saludo input, es que nos dé el saludo, ¿vale? Nosotros aquí en el segundo ejercicio le estamos diciendo, denos el saludo, ¿vale? Eso es. El primero es dar el saludo y este es denos el saludo. Si le damos compilar, entonces, si miran que aquí no termina la consola, leamos qué es lo que está haciendo cada uno. La segunda línea de código dice, saludos igual a hola mundo, lo imprimimos en la tercera línea de código, llegamos a la sexta línea de código y el saludo, que es otra variable, que es la misma variable que tenemos arriba, la vamos a guardar. Aquí la consola no ha terminado porque él está esperando que nosotros ingresemos algo. Entonces, hola mundo. Y ahí termina. ¿Qué pasó? Esta variable, saludo, la estamos mutando primero que todo, porque le estamos cambiando el valor que tenía desde el principio. Le estamos asignando un valor, lo estamos mutando y le estamos diciendo que nos entre. ¿Cómo hacemos para que no se quede así tan fácil? O sea, que nos diga, deme el saludo. Lo podemos hacer de dos formas. La más básica de todos los lenguajes es hacer un print y decirle, hola mundo, ¿vale? Hola mundo. Salúdeme y nosotros le ingresamos el saludo. Hola. Y listo. Podría ser una opción, pero Python va un poquito más allá y dice, no, ahorrémonos todo este saludo, sí, ahorrémonos todo este saludo, o sea, que nos pida el saludo y que luego nosotros guardemos el saludo en una variable, sino simplemente en una sola línea de código saludemos y recibamos el saludo. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí mismo en el print le decimos salúdeme. Le vamos a ejecutar y él dice salúdame y nosotros hola. Y ahí queda el saludo. Así de fácil es, ¿vale? El input hace como salida y como entrada. Lo podemos utilizar como salida y como entrada al mismo tiempo. ¿Listo, muchachos? ¿Hay dudas sobre este tema? ¿Sobre el ejercicio 2? ¿Sobre esta línea de código? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Señor. Listo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Es el tema de qué pasa, o sea, qué nos está devolviendo realmente esta cosa, el input. Y él sí o sí nos va a volver un string, siempre. Ni un entero, ni nada de esas cosas. O sea, este saludo, sí o sí lo va a devolver como un entero.
por ejemplo, si alguien, bueno, voy a compilar esto. Si alguien llega y yo le digo salúdeme y le doy un 1, él lo estaría guardando acá. Bueno, primero, porque este 1 en realidad no es un 1. Es un 1, pero de tipo string, no es de tipo entero. ¿Vale? Entonces este saludo siempre se va a castear, es la palabra aquí que se utiliza, pero de tipo string, ¿vale? ¿Por qué se maneja de esa forma? Es porque como al principio no aclaramos que esto es de tipo string, nosotros podemos decir que esta variable puede ser de cualquier tipo. Es decir, por ejemplo, si saludo fuera un 1, ¿sí? Y nosotros queremos que el saludo se lo pasemos a saludo, pero recuerden que saludo ya es de tipo entero. Entonces, si lo voy a ejecutar y le digo salúdeme y yo le digo hola, ¿sí? Esta variable de saludo se estaría guardando como tipo string y no tipo, o sea, tipo literal, ¿no? Y no tipo entero. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Vale? Esto es porque más adelante de pronto se pueden presentar errores, se puede romper el código, porque claro, esta vaina siempre va a volver un tipo string. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un int, una función int, y le decimos que esto lo queremos, el saludo lo queremos convertir a un entero. ¿Vale? Esto le estamos diciendo, listo. Int, el saludo me va a volver un número, puede ser 1, 2 o 3. Eso no sea una cadena, conviértamelo a un tipo entero y del entero ahí sí guardo. Entonces si lo guardamos acá, saludo, vámonos 12, ahí queda. ¿Listo? Eso es muy importante hacer el casteo acá, es importantísimo porque qué tal que ustedes en un formulario quieran no sé, los años y los años son de tipo date time, por ejemplo. Sí, que es de tipo, que es el que se utiliza muchísimo para, aquí en este caso también para guardar fechas. Y no, y él va y mete es un hola mundo o algo así, o la fecha se guarda de tipo string. Es un análisis de datos, no se puede hacer nada. Tiene que ser un tipo específico. Para eso hay que convertirlo. En este caso le podemos decir que es un int, también hay conversores de tipo DOL, o sea, de punto flotante, y de tipo string, ¿vale? Hay que saber a qué yo lo voy a convertir. Yo no puedo convertir de un objeto a otro tipo. Eso no lo puedo hacer. Tengo que también utilizar otra librería. Pero en este caso, con un int, simplemente podemos pasar de algo que nos devuelve que es string, que es este int, lo convertimos a int y él no lo pasa. ¿Hay dudas también hasta este punto, muchachos? Muy bien, ¿cómo se puede compilar solo unas pocas líneas de código? O sea, si yo solo quiero compilar desde la línea 5 y 6. Con el debug. Aquí tenemos un cosito. Bueno, es una forma, ¿vale? Es una forma. Pero también lo podemos hacer con el debug, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el ID podemos poner un punto de interrupción que llegue acá. Le damos acá. Esto por primera vez les va a decir permisos, usted les va a decir que sí. Y ahí les aparece, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? Uno que es el siguiente, otro que es el salto, uno que es arriba, hacia arriba, para el código. Podemos darle, por ejemplo, siguiente, y él ejecuta la siguiente línea de código, ¿vale? Si queremos hacer un salto, pues hacemos el del salto, y ahí pasaríamos dentro de la línea de código. También lo podemos hacer de la siguiente manera con el debug. Espérame, termino esto. Por ejemplo, ahí ya. Es que ahí se fue una librería, ¿vale? Por eso se puede ver el código T. Eso es lo bueno de Python. Por ejemplo, ahí le doy a través de debug. Y si no nos queremos saltar, por ejemplo, la línea que llega acá, simplemente corremos esto con este. Y listo. Es una forma. Hay una herramienta en Python que es de Anaconda, que es como si fuera el de selector, que uno selecciona, por ejemplo, yo quiero compilar línea 3 a línea 6
y lo selecciono y aquí aparece, pero es que eso toca instalarlo, ¿vale? No, eso no lo tiene aquí instalado. Aparece algo como correr porción o algo así de otro icono que no es ni la arañita que aparece aquí, ni este, sino otro, pero hay que instalarlo. Es como un plugin, ¿vale? Pero es de Anaconda. Me imagino que deben haber también terceros, la verdad. Entonces también lo pueden hacer, debuguear de esa forma. No sé si te quedó claro. Déjame entonces te averiguo si para este curso, o sea, sin utilizar Anaconda, podemos utilizar algún complemento de terceros que lo pueda hacer, ¿vale? Gracias, William, pero yo estoy ahí utilizando esa herramienta de book y a mí no me sale, digamos, como el, el mensaje o la pantalla que a usted le estaba apareciendo abajo en la consola. Bueno, cuando le das acá en debug, intentemos ver los dos. ¿Qué es esto? Ah, es que hay una en tercero. Espérame, le acabo esto. Te puede pasar lo que a mí me pasó ahorita, que no acabó el proceso, entonces tienes que mirar en debug si ya lo acabaste o si tienes algo corriendo. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Luego le puedes dar de nuevo aquí en debug. Si no, o sea, ahí ya sale debug. Si no, te puedes ir aquí en vistas. Entonces están en vistas. Y la pantalla se llama debug. A ver, mira acá. Le das al 5. ¿Vale? O le das ahí mismo para que te aparezca. ¿Sí te aparece? Sí, sí, pues yo digamos que estoy ahí en la pantalla de book, pero no en ese espacio en donde a usted le está apareciendo a la derecha donde dice saludo y especial variables. Ah, este cosito. Ah, que es el de asignación de las variables, sí, tienes razón. No te aparece esto. Venga, a ver cómo es esta pantalla. Eso es aquí en pantallas, pero ¿cómo se llamará? Ese es el problema. Es este. Sí, porque ese es el que nos... Bueno, ese, para los que no saben, nos permite ver cuando se asigna un valor a una variable, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este algo que dice in1. Entonces, permite como el formateo de todas las variables, ¿vale, muchachos? Pero aquí, si no te sale... pues... A ver. Ah, mira aquí. Show variable. Mire, si lo quito, tiene que haberse quitado. Mira. O lo pones. O en este. Debe ser. Sí, mira, es en este. Simple variable new, ¿vale? Aquí en configuración. ¿Ya te pareció, compañero? No, la verdad no, pero continuemos, William. Yo ya después reviso el tema. Vale. Gracias. Listo, qué pena no colaborar. Debe ser de pronto también con la versión que estás utilizando, pero me imagino que debe ser aquí en settings y aquí te aparece, porque si lo quito, mira, se pone. Vale, pero pues... Sí, o si me envías un pantallazo de pronto de cómo te sale y yo me averiguo al WhatsApp, le tomas un recorte y yo me averiguo a ver cómo es en Professional, ¿vale? Gracias. Listo, sí, señor. Listo, entonces tenemos dos acciones simples. ¿Cómo podemos asignar un valor, ¿vale? Que es lo primero que hemos visto. ¿Cómo? Simplemente a una variable es con el operador igual, ¿vale? ¿Cómo podemos imprimir por consola? ¿Cómo podemos imprimir por consola y recuperar el valor de una vez? Hacer todo eso en una sola línea. Listo, ahora. Eso es el primer tema, variables. Y esto es lo mínimo que tienen que saber. Hay más temas de variables, pero ya es en programación orientada a objetos, que es encapsulamiento, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero hasta aquí es el tema de variables. Facilito. Ahora, ¿qué más vamos a ver? ¿Cómo podemos hacer operaciones de comparación? El igual, el mayor,
el menor que, el igual que, ¿vale? Entonces, todo este tema. Y siempre, recuerde, cuando estamos hablando de operaciones de comparación, estamos hablando de booleanos, verdaderos o falsos, ¿vale? Siempre, sí o sí. O al menos en lenguajes como C devuelven un 0 o un 1, pero siempre es algo binario, algo que sí pasa o no pasa. Esto es otra acción simple, ¿vale? No solamente la asignación que vimos aquí, que es con este operador, ni imprimir por consola, ni llamar a librerías, que aquí realmente estamos llamando a funciones de otras librerías. No, la acción simple también tiene que ver con el tema de comparación, de operadores de comparación, operadores lógicos de comparación. Perdón, William, una pregunta. Es que ya son las 4 de la tarde. ¿La clase va a continuar la hora que no se ya. retomó o va a ir hasta aquí? No, hasta aquí yo les recupero la clase si sean 10 minuticos porque me da pena hacerlos quedar, digamos, para estar a 5. ¿Vale? Yo les hago recuperar 10 minuticos o 5 minuticos o les pongo un ejercicio, ¿vale? Como para recuperar la hora. De todos modos, el tema iba hasta acá. Ya lo voy a cerrar, ¿vale? Regálame un minutico y ya lo cierro. Que es el tema de comparadores. Y ya lo dejamos ahí. Es mi culpa, ¿vale? Esto que está pasando de que se corrió unos minuticos es por mi culpa porque pues debí, pues, bueno, se me salió también de las manos, ¿no? Que se me fuera aquí la luz y ese tema. Ahora, los comparadores, ¿cómo es? Nosotros podemos crear dos variables, por ejemplo, un A que es igual a 2 y un B que es igual a 1,